En este video se tratará la literatura escrita en lengua catalana. En una primera instancia se hará un breve resumen cronológico que representa un panorama bastante breve y no muy detallado de la literatura escrita en lengua catalana. Posteriormente se hará un énfasis en la escritora contemporánea Mercè Rodoreda, en específico su novela La Plaza del Diamante o La Plaza del Diamante. Los primeros textos escritos en lengua catalana proceden del siglo XII, cuando se empieza a escribir en lengua romance, ya que en esa época la lengua oficial era el latín. Más que todo se encuentran correspondencia personal, escritos mercantiles y textos jurídicos. Uno de los textos más importantes de esta época es el Liber Iudicum, la traducción que se encuentra entre otras muchas hechas de esta obra en latín a otras lenguas romances. Esta traducción data de la primera mitad del siglo XII y es un código de leyes visigóticas. El primer texto con importancia literaria es las Homilies d'Araganya, que datan de finales del siglo XII y principios del XIII. Las homilias son extractos, comentarios del Evangelio que forman parte de una colección de 9 sermones, de los que solo se conservan 6. También en esta época, en el siglo XII, hay un grupo de trovadores que crean textos que vienen de un público culto que cultiva el arte de trovar. Entre los más célebres están Severí de Girona, Jofre de Foix, Roel Vidal de Besalú o Guillem de Verguera. Otras de las obras que marcaron la Edad Media de la literatura escrita en lengua catalana, importantísima para la sociedad catalano-aragonesa, son las 4 grandes crónicas. Son textos históricos conocidos bajo este nombre, escritos a finales del siglo XIII y durante el siglo XIV. Son crónicas relacionadas con la historia de Cataluña y por tanto muy de gran importancia para el trabajo histórico y cultural de Cataluña. La primera fue escrita por el rey Jaume I, llamada El Llibre dels Fets. Es una obra autobiográfica que resalta los actos más importantes de este monarca, entre los cuales se destacan los pasajes de conquista de Mallorca y Valencia. No se conserva ningún ejemplar original, sin embargo, una traducción al latín y 2 manuscritos en catalán derivados de esta traducción se conservan hoy en día. El estilo de esta obra, de esta crónica, se caracteriza por la didáctica y la justificación que hace el monarca de sus acciones políticas polémicas. La segunda fue escrita por Bernat Desclot entre 1283 y 1288. En este libro se centra más que todo en el periodo de gobierno de Alonso I el Casto y Pere II el Grande. El valor de este libro es su carácter documental, ya que su trabajo de fuentes muestra una gran precisión de la información que brinda y una multitud de detalles que lo enriquece de sobremanera. Sin embargo, este trabajo no deja de ser sesgado, ya que se centra en glorificar el reinado del soberano Pere II. La tercera crónica es la escrita por Ramón Muntaner. Es el libro más extenso de los 4.
Va desde el reinado de Jaume I hasta la coronación de Alfonso III en 1328. Es distinta al resto de las obras, ya que este autor, Ramón Muntaner, agrega su experiencia personal como soldado al servicio de la monarquía catalana, punto de vista novedoso y revolucionario para la época. Este texto es sin duda muy patriótico, ya se puede ver en los tres valores que resalta para la sociedad catalano-aragonesa. Los tres son la sangre, el destino común y la lengua. El cuarto y último es la crónica escrita por el rey Pere III, cuyo fin no es otro que el de justificar su política. Entre otros autores de la Edad Media encontramos a Ramón Llull, quien escribió muchas obras, pero le son muchas más atribuidas. El número asciende a los 300 y su historia está marcada por unas apariciones de Cristo que lo llevaron a crear academias para formar discípulos en distintas lenguas para predicar. Entre ellas resalta el latín, el catalán, el árabe y el provençal. La razón de elegir tantas lenguas es para llegar a muchos más fieles con sus obras, así que su obra se adaptaba a la lengua y a la cultura del receptor. El escribir este gran número de obras le implicó la creación de nuevas palabras para hacer referencia a elementos nuevos en la ciencia y la técnica. Además, se vio obligado a crear normas gramaticales y ortográficas en estas lenguas que no habían sido trabajadas mucho por conocedores de la gramática. Es por esto que Ramón Llull podría ser, y es para muchos, el creador de un catalán literario, ya que fue él el creador de un modelo de lengua que se mantuvo vigente durante muchos años. Entre sus obras literarias más conocidas podríamos resaltar Los Romans de Bast e Blanquina, que es una novela utópica. Otra figura importante de la Edad Media es Ausiàs March, ya que representa una ruptura con la lírica trovadora anterior y el abandono definitivamente del provenzal para la escritura de ese tipo de obras. El amor sigue constituyendo uno de sus principales temas y su obra ha sido dividida en 4 ciclos por los críticos, 4 ciclos temáticos, entre los que tenemos cantos de amor, cantos de muerte, cantos morales y espirituales. Otro género de gran importancia para la Edad Media son las novelas de caballería, entre las cuales resalta Tirant lo Blanc, de Jeannot Martorell. Es una novela de un único protagonista principal, Tirant, que vive en numerosas peripecias y recorre todo el mundo conocido en la época. Su importancia se debe a la mención de grandes de la literatura como Shakespeare y Cervantes. Más exactamente en este último destaca la escena de la quema de la biblioteca de Don Quijote, ya que el barbero y el cura deciden que esta obra es tan buena que decide ser salvada de las llamas. Las características que separan a esta obra de las otras novelas de caballería hasta el momento es que los personajes adquieren un carácter mucho más humano, carente en las novelas de caballería previas, y se incluye diálogos, humor y capítulos de carácter erótico que para muchos la convierten incluso en una obra moderna. Una obra anónima escrita a mediados del siglo XV, Curial e Güelfa, es también muy importante en el ciclo y en el género de las novelas de caballería en lengua
catalana. Posterior a la Edad Media, se da el periodo conocido como la decadencia entre los siglos XVI y XIX. Está marcado por el desplazamiento hacia Castilla del centro de poder, lo cual implicó un uso muy significativo del castellano como lengua de la corte. Además, hay un desplazamiento de la actividad comercial del Mediterráneo al Atlántico. Todo esto tuvo muchas implicaciones a nivel lingüístico y cultural. Además, hubo una gran emigración de la aristocracia catalana, lo cual imposibilitaba financiar obras y autores catalanes. Además, hubo un conflicto bélico que dejó a la sociedad catalana en una situación difícil económica y políticamente, que no benefició la literatura. Por lo tanto, en esta época esta se redujo prácticamente a la literatura popular, que se vuelve muy importante en esta época. Sin embargo, en el 16 hay una producción en el género historiográfico bastante importante de la mano de Cristòfol Despich, y en el barroco catalán, que conserva muchas de las características del barroco español, resaltan Francesc Vicenç Garcia, también conocido con el seudónimo de rector de Vallfogona. Posteriormente está la época de la Renacencia. Es un movimiento de recuperación de la lengua y de las culturas catalanas que comienza en el siglo XVIII, que es en general una renovación total de la percepción de la realidad catalana, que se da en varios campos de acción, como la historia, las instituciones jurídicas, la política, las tradiciones, el arte, teatro, prensa, etc. Esto produce una revaloración del pasado nacional y de la cultura de los pueblos, en concordancia con las ideas del romanticismo. Es por esto que se da una reconstrucción de la historia catalana y del florecimiento del sentimiento nacional. Hay una traducción de los clásicos de la Edad Media y una recopilación de las poesías y las leyendas basadas en la tradición oral, que era lo que se había producido hasta este momento, más que todo en los siglos de decadencia. Uno de los autores que vale la pena resaltar de esta época de la literatura es Ángel Guimerà. Fue miembro del Institut d'Estudis Catalans. Su obra está caracterizada por un tono profundamente patriótico que emana de sus versos recopilados en 2 antologías. Sin embargo, este autor es mucho más popular por su obra dramática. Entre las piezas de teatro más conocidas de su autoría se encuentran Maricel de 1888, Terra Baixa de 1897 y La Filia del Mar de 1900. Posteriormente resalta el naturalismo, en la cual destaca Narcís Oller, un escritor muy influenciado por el realismo francés, que se ve muy marcado en una obra como La Papallona, gracias a la cual su obra adquirió un reconocimiento internacional. Esto le dio también un reconocimiento internacional y un referente de novela a la cultura catalana que no se remitiera hasta la Edad Media. Su reconocimiento internacional llegó a tal punto que la introducción a la edición francesa de su novela fue escrita por Émile Zola. Otras obras a destacar de este autor son Les Escanyapores, Villeneuve, La Febre d'Or, La Bollería y Pilar Prim. Posteriormente se tiene el modernismo. Fue un movimiento que tuvo lugar entre los siglos XIX y XX. Se caracteriza por el abandono del pasado y el intento de crear una cultura nacional autosuficiente, moderna, europea, al mismo nivel que las potencias europeas de este tiempo. Entre
los autores de esa época resalta Joan Maragall, cuya poesía está marcada por un vitalismo nietzscheano y una actitud crítica adoptada contra el estamento burgués del que este autor forma parte. Entre las obras más importantes de Joan Maragall está El Comte Arnau, inspirada en una leyenda romántica del siglo XIX, también Elogi de Parula y Elogi de la Poesía, donde desarrolla su teoría de la palabra viva, la cual consiste en una escritura natural que utiliza la lengua del pueblo y evita la excesiva actividad retórica y edición posterior a la escritura. Otros autores del modernismo catalán son Santiago Rusiñol, representante del simbolismo catalán, gran conocedor de la cultura también francesa y del arte. Entre su obra destaca lo dramático, por ejemplo, la alegría que pasaba Osillares y Formigues, donde realiza una obra crítica a la sociedad de la época. En prosa escribió La Auca del señor Esteve, que es una de las más conocidas y es un poco particular que esté escrita en prosa. Otro autor icónico del modernismo es Víctor Català, una autora que se escondía bajo este seudónimo cuyo nombre verdadero es Caterina Alberti Paradis. Escribió poesía, prosa y teatro, sin embargo, fueron sus relatos cortos y sus novelas las que la hicieron mucho más célebre. Entre sus obras cabe hacer hincapié en Drams Rurals, novela que causó gran polémica por la intensidad con la que describe la violencia y el secreto que escondía detrás el seudónimo de Víctor Català. Otra novela muy icónica de ella es Solitude, de 1905. En general, la obra de esta autora está marcada por la narrativa rural. Es un gran representante de este género, no solo por el gran número de obras publicadas que fueron ambientadas en las grandes urbes, sino también por la originalidad en el tratamiento de las historias, de las tramas de sus novelas, que puede resumirse en dos palabras: dramatismo y crueldad. Más adelante está el noucentismo, que parte del modernismo, por lo cual comparte gran parte de sus rasgos. No obstante, la gran diferencia es que el poder político facilitará su implantación. Este movimiento, al igual que el modernismo, prioriza la razón y el intelecto por encima de los sentimientos y el instinto. Además, prefiere la artificiosidad al ingenio. Sin embargo, renuncia expresamente a la resistencia al comportamiento decadente que caracterizaba al modernismo, a la vez que es representado por la perfección formal y el idealismo de la vida comunitaria. Este movimiento se caracteriza también por las acciones pragmáticas, por ejemplo, las hechas para impulsar la lengua catalana, entre las que resalta la obra de Pompeu Fabra, por ejemplo, Normes ortográfiques, Gramática catalana y Diccionario general de la lengua catalana. Además, durante esta época se crearon instituciones de acción y prácticas como Institut des Etudes Catalans, la Biblioteca de Cataluña y la Red de Bibliotecas Populares, etc. El género más importante de este movimiento es la poesía, con nombres como Josep Carner o Gerard Oliós, entre otros. En la edad contemporánea se ve muy marcado por la guerra civil y por la dictadura de Franco. Algunos de los autores que cabe resaltar es, por ejemplo,
Lorenz Villalonga, Josep Pla, Manuel de Pedrolo, quien publica más de 70 títulos de narrativa muy diversa, novelas policíacas, políticas, ciencia ficción. Una anécdota muy representativa de esta generación es que este autor, Manuel de Pedrolo, publicó sus novelas, llegó a publicarlas hasta 10 o 15 años después de redactadas por el gran nivel de censura de la época. Y llegamos a la autora que escribió en los años 60, 70, Merced Rodoreda. En cuanto a esta autora, Merced Rodoreda, su obra clave es sin duda La Plaza del Diamante de 1962. Es una de las más importantes obras del periodo de posguerra, que a su vez es de gran relevancia para la literatura escrita en lengua catalana. Además, La Plaza del Diamante es una de las obras más traducidas de la literatura catalana. Este libro fue escrito durante su época de exilio en Suiza y marca la madurez de esta escritora. La protagonista, como en la mayoría de las novelas de Rodoreda, es una mujer que atraviesa peripecias durante la guerra civil, la cual trunca sus sueños. La primera época literaria de Rodoreda está caracterizada principalmente por su novela Aloma de 1938, que es una de las más marcadas a nivel psicológico de la autora y trata sobre la conflictiva relación entre un hombre maduro y una mujer joven. Uno de los elementos claves de la narrativa de Merced Rodoreda es el tratamiento de personajes femeninos que siempre se ven explotados por las circunstancias bélicas y masculinas hasta límites insospechados, y su solidez emocional se ve puesta a prueba, y casi siempre esta les permite superar los numerosos obstáculos a los que se ven enfrentadas por el azar. En el caso de La Plaza del Diamante, de los temas más estudiados es la maternidad, debido a que es una corriente crítica. Colometa o Natalia, la protagonista de esta novela, rechaza la maternidad, lo cual representa un acto de rebeldía, ya que ella no muestra mucho interés en sus hijos. No obstante, se ha discutido que esto no es del todo cierto, ya que ella sí se preocupa por no abortar cuando va, por ejemplo, con Quimet, que es su primer esposo, en una motocicleta. Sin embargo, es cierto que muchas de las mujeres que rodean su entorno le transmiten la sensación de la maternidad y hacen que el lector tenga también sienta ese efecto frente a la maternidad. La ven como algo conflictivo y algo que podría producir en las mujeres conflictos y desagrado por las tareas del hogar, por lo demandante que son los maridos, por el mucho trabajo que hacer, las apariencias, ser sumisa, todo lo que implica un matrimonio heterosexual y exacerbadamente religioso en esta época y en este contexto. Por ejemplo, se llegan a niveles de explotación increíbles en los que Quimet, su esposo, se burla de ella, se queja porque cocina mal y le cambia incluso su nombre, un acto bastante patriarcal, porque le impone el nombre de Colometa y le impone cuidar palomas, y al mismo tiempo ella en parte siente que se le ha impuesto la tarea de madre, que para esta época era prácticamente un requerimiento para la identidad femenina, y muchas veces en las representaciones culturales la identidad de las mujeres
se desaparecía en la pasividad de la maternidad detrás de la domesticidad pasiva. Sin embargo, esta obra triunfa en mostrar que si bien esta protagonista no muestra una soltura innata indispensablemente femenina en su naturaleza que la lleve a ser una madre naturalmente, como se creía. De hecho, siente rechazo, siente miedo, siente frustración frente a las exigencias, a veces contradictorias, a veces ridículas, espera la sociedad de ella. Entonces, Mercedes Rodoreda en este sentido sería capaz de capturar en la imagen de Colometa la ambigüedad y complejidad contradictoria de la naturaleza de la experiencia humana, que no es simplemente ser rebelde absolutamente y rechazar la maternidad, pero tampoco aceptarla del todo pasivamente. Sin embargo, a pesar de todo esto, es muy cierto que Colometa acepta pasivamente muchas de las normativas que se espera de su rol como mujer ama de casa.